Efectivamente hay en Estados Unidos un buen grupo de familias que les interesa bastante la política, no para ser candidatos, como es la familia Bush o los Kennedy, o en este caso incluso los Clinton. ¿Cómo poner a un presidente en la Casa Blanca? Todo parece indicar que en Estados Unidos el dinero es lo de menos. El próximo 8 de noviembre del 2016 será un día importante en la historia de Estados Unidos. ¿Quién será el próximo presidente? Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. Como siempre, agradecemos que nos siga en Twitter y le invitamos a ver el programa de hoy que tiene que ver con los candidatos de Estados Unidos rumbo a la presidencia 2016. Vamos a ver esta nota para ponernos en contexto. ¿Quién da más? ¿O cómo poner a un presidente en la Casa Blanca? Todo parece indicar que en Estados Unidos el dinero es lo de menos y el libre mercado reina. ¿Qué cuánto costó? $5,000 millones en 2008 y $6,000 millones en 2012, todo incluido, presidencia, Senado y Cámara de Representantes. Gracias a una decisión de la Suprema Corte de ese país, los supercomités de acción política no tienen límite para financiar una campaña y no todos los países tienen a un Sheldon Adelson, el magnate de Las Vegas, que donó algo así como $53.7 millones a los republicanos en 2012. Tampoco abundan los Fred Eichner, quien desembolsara $14 millones para los demócratas. Una Suprema Corte dominada por conservadores, con una creencia de que en efecto hay que dejar la libertad del mercado, la libertad. ¿Por qué no permitir que pueda haber estos grupos que financien campañas electorales? Entonces, no violan ningún tipo de justicia, no violan ningún tipo de posibilidad de que haya una representación de grupos distintos. Hay que dejar que el mercado, que sea estos grupos los que de alguna manera puedan favorecer campañas. Restore Our Future, el Super PAC a través del cual se pagaron $84 millones en publicidad negativa contra los demócratas. Wall Street se voló la barda y colocó varios ceros a la derecha a favor de los republicanos, con tal de evitar que Obama pretendiera siquiera reglamentar el sistema financiero. Para poder ganar una campaña política, no puede cualquier gente visitar. Hay gente que se dice que para poder tener posibilidades de ganar 10 millones, 15, 20 millones de dólares. Entonces el propio candidato tiene que buscar, ¿sí me entienden?, recursos para poder participar. No cualquiera llega y dice yo me voy a anotar, ¿no? Ninguno se queda atrás. Priorities USA Action, el Super PAC de los demócratas, hace 3 años usó $67 millones contra Mitt Romney. El papel excesivo del sector privado manejando la política interna ha llevado a una contradicción muy fuerte, que es esa desigualdad sí puede llevar a una crisis política. De hecho, hay gente que dice que ya la hay. Ya ve cómo llegan de repente a ver esto de que no apoyan el presupuesto, ¿no? Sí, que van a cerrar el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno actual quería iniciar una política de establecer mayores impuestos, eliminar la deuda nacional, creando mayores impuestos que los había eliminado el presidente Bush. Entonces, y no ha podido hacerlo porque hay una gran presencia del Partido Republicano, hay un gran peso en el Congreso. Las elecciones políticas en Estados Unidos son las más caras del mundo. Y si la Suprema Corte decidió quitar límites al financiamiento, fue por defender la libertad de expresión. ¿O acaso los millonarios debían ser censurados por su preferencia? Demócratas y republicanos iniciarán de nueva cuenta el duelo por ganar la Casa Blanca con la mejor de sus armas, el dinero.
Bueno, y para hablar del tema, tenemos como siempre una experta en el estudio, en este caso, la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Ella es editora en jefe de la revista Norteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Un comentario breve y un comercial. Usted acaba de tener una publicación. ¿Nos cuenta brevemente sobre ella? Claro que sí, con mucho gusto. Acabo de publicar un libro sobre justicia internacional. Creo que es un tema muy importante hoy. Todos vemos todas las guerras que hay alrededor y ya nadie habla de justicia internacional. Entonces, por eso a mí me interesó hablar de este tema una vez más. Muy bien, y por supuesto experta, profesora investigadora del CISAN. En atención a la nota introductoria que acabamos de ver del tema de los candidatos rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, nos gustaría saber cuáles son las reglas del financiamiento para la presidencia. Bueno, lo que nosotros nos damos cuenta es que en las democracias pueden ir para adelante, pero también pueden tener retrocesos. Y este es el caso de la democracia de los Estados Unidos. Resulta que en el 2002 había una ley electoral que había sido creada por los dos partidos, que había puesto muchas limitaciones a los fondos que se podían utilizar en las campañas. Sin embargo, en el 2010 se dio un caso que es Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, en la que dijeron que no era justo que los sindicatos y que las corporaciones no pudieran dar mucho dinero como ellos querían hacer. Entonces se dijo, curiosamente, la Corte lo que decidió es que sí, que realmente el que los sindicatos y las corporaciones no pudieran dar muchos recursos económicos a las carreras políticas, limitaba su libertad de expresión, es decir, iba en contra de la enmienda primera. Entonces se dijo que como si fueran un ciudadano, digamos, no se le podía limitar y podían gastar todo lo que quisieran, aunque no directamente en los candidatos, sino en los medios de comunicación para tener una influencia sobre la opinión pública. Entonces aquí se dio pueden gastar lo que quieren y gastan grandes cantidades en favor y en contra de los candidatos. Y otro caso muy importante fue el caso McCausland. En este caso, lo que se decía, lo que argumentó este ciudadano es que por qué se limitaba el que él nada más pudiera dar $2,800 a 18 candidatos, si él le quería dar a más candidatos. Y la Corte también le dio la razón y se dijo que a partir de ese momento se podía realmente gastar mucho más en todos los candidatos que hayan. Entonces, estos límites para gastar que existían y que limitaba un poco el poder económico, pues se perdió. Doctora, le agradecemos. Vamos a hacer un corte y regresamos. Desde sus orígenes, las contiendas electorales en Norteamérica han sido financiadas con dinero privado, de individuos, asociaciones empresariales y laborales, sociedades mercantiles y partidos políticos que han pretendido, en general, obtener contraprestaciones de diversa índole. El financiamiento público, desde que se implantó, siempre ha sido menor y sujeto a determinadas condicionantes. La campaña presidencial de 2012 es considerada hasta ahora la más costosa en la historia de Estados Unidos. El Centro para la Política Responsable estima que los candidatos demócrata y republicano desembolsaron $6,000 millones en su carrera para alcanzar el despacho oval, que finalmente conservó Barack Obama. Pues ahí tiene cantidades multimillonarias. Pero, ¿qué hay detrás del poder en las campañas? Vamos a ver esta nota y regresamos. El próximo 8 de noviembre del 2016 será un día importante en la historia de Estados Unidos. ¿Quién será el próximo presidente? Es difícil de contestar.
Sin embargo, hay una fuerte batalla al interior del Partido de los Republicanos y del Partido de los Demócratas. Algunos perfiles se han destapado y otros están a la espera. En este partido ya hay 3 personas, 3 precandidatos que anunciaron su intención de competir en las campañas internas, o como se denominan en Estados Unidos, las campañas primarias, para ser el candidato, en este caso, del Partido Republicano. 2 senadores, por cierto, latinos. El senador Ted Cruz, de Texas, latino, de origen cubano. El senador Marco Rubio, de Florida, también cubano, latino. Y otro senador, en este caso de Kentucky, Rand Paul. Pero también andan moviéndose mucho por el lado republicano 2 gobernadores. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Wisconsin, el señor Walker. Pero lo más importante, andan también en la pre-campaña republicana 2 exgobernadores. Uno, el de Texas, Rick Perry, y otro muy importante para México, para Estados Unidos, para el mundo, que es Jeb Bush. Por el lado demócrata es un poco contrastante con lo que está sucediendo en el campo republicano. Con los demócratas solo hay hasta el momento una candidata, una mujer, y esa mujer es Hillary Clinton, ex senadora por el estado de Nueva York y más recientemente ex secretaria de Estado con el presidente Barack Obama y ex primera dama por 8 años como esposa del presidente Clinton. Una mujer con un conocimiento entonces de la política muy amplio. Después es senadora por Nueva York, un estado muy importante, clave, con amplios recursos económicos y recursos mediáticos, y también política exterior, secretaria de Estado. Hillary Clinton llega a esta elección con mucho mayor peso político, o con mayor peso político, más que mucho, con mayor peso político que lo hizo hace 8 años. Se habla ya mucho de la senadora, también por primera vez senadora, igual que Barack Obama, una mujer blanca del estado de Massachusetts, de donde vienen los Kennedy. Esta mujer, Elizabeth Warren, es vista como más liberal, más progresista, incluso más de izquierda, o como se dice en Estados Unidos, más populista que Hillary Clinton. Tanto se habla de ella, aunque ella no ha mostrado hasta el momento, la senadora Warren no ha mostrado hasta el momento interés, pero se habla tanto de ella que Hillary Clinton se ha visto obligada a declarar que en cuestión de ser progresista, ser populista, ella lo es tanto o más que la senadora Elizabeth Warren. Entonces, va sin competencia hasta el momento Hillary, pero cuidado, ella tiene ya en su memoria algo que no fue muy grato. Se puede colar un candidato que nadie tiene en el radar, por lo menos hasta ahora. Así pasó con Barack Obama, sucederá de nuevo para Hillary, un segundo o segunda candidata que se cuele, en este caso como Elizabeth Warren, no lo sabemos. Bueno, pues regresamos con la doctora precisamente Paz Consuelo Márquez Padilla, y con base al primer segmento, tú hablabas también de corporaciones y sindicatos. ¿Qué hay detrás o cuáles son los poderes reales detrás de las campañas? Familias, sindicatos, corporaciones, organizaciones sociales, ¿qué hay detrás? Bueno, sí sabemos que juegan un papel fundamental. Por ejemplo, los hermanos Koch, que dan muchísimos recursos al canal Fox
y que son muy conservadores, ¿no? O sea, van a apoyar a los grupos más conservadores, sobre todo del Tea Party, que es este movimiento súper conservador que está hasta cuestionando la tradición del Partido Republicano, está haciendo que el Partido Republicano se vaya más a la derecha. Entonces, sí es cierto que están gastando muchísimo dinero, que se está gastando cada vez más, pero también hay un autor, Moisés Naim, que dice que esta época tenemos que ver que sí hay un gran poder de las corporaciones, pero también hay un poder de nuevos actores. Y eso es lo que nos ayudaría a explicar por qué ganó Obama. Porque si nada más tenemos esta imagen de los grandes recursos y las grandes corporaciones, ¿por qué ganó Obama si los republicanos gastaron más que ellos? Bueno, la táctica de Obama fue, por ejemplo, utilizar el Internet, que son los nuevos medios de comunicación con el electorado. Entonces, lograron pequeñas donaciones que tuvieron una gran importancia. Entonces, por un lado, sí, tenemos que reconocer que estos grandes corporaciones van a tener mucha influencia. Es más, acaba de hacer un autor, Page, de la Universidad de Princeton, esta idea de que hizo un estudio de que qué tanto tiene el americano medio un efecto sobre las políticas o los grupos más organizados y las corporaciones. Y obviamente lo que sabíamos todos o intuíamos sale en el estudio, que es que las grandes corporaciones tienen una mayor influencia sobre las políticas públicas o logran bloquear políticas que vayan en contra de sus intereses. Entonces, normalmente, a mí lo que me gusta ver en estas situaciones es ver los dos puntos, no solamente pensar que son las grandes corporaciones y el dinero que juega un papel fundamental y que muchas veces sí acaba ganando, sino también ver lo que estamos viviendo en esta nueva época, que existe la posibilidad, a pesar de que los republicanos gastaron todo el dinero para bloquear la reelección de Obama. O sea, fue una estrategia en la que se fueron a gastar muchísimo dinero en una campaña negativa en contra, y de todas maneras Obama logró ganar, ¿no? Porque hubo un movimiento de ciudadanos, la gente votó, los jóvenes, las mujeres, los gays, y toda esta alianza logró que lo que los republicanos pensaban que no se iba a dar y que le pusieron todo el dinero para que no se diera. Muy bien, y recuerdo bien, el libro de Moisés Naim es El fin del poder, y hablando un poco de Fox y el Tea Party, pues haríamos alusión al libro de Noam Chomsky, de Ilusiones necesarias. Por favor, acompáñame un corte y regresamos. El aumento de los hispanos con derecho a voto y el número de candidatos de origen hispano que aspiran a algún cargo de elección está transformando las elecciones en Estados Unidos. De acuerdo con un estudio realizado por el United States Census Bureau para el Pew Hispanic Center, en las elecciones de 2012 se alcanzó el récord de hispanos registrados con capacidad para votar, con más de 24 millones de potenciales votantes. Sin embargo, solo 48% acudió a las urnas. A pesar de ser un país cuyo origen se basa en el rechazo a las monarquías hereditarias europeas o los títulos nobiliarios, Estados Unidos es un país de potentes dinastías políticas. 4 familias han repetido en la Casa Blanca desde la fundación del país. Algunos de los apellidos más recordados son Roosevelt, Kennedy, Clinton y Bush. Bueno, pues diríamos el poder tiene cuna, y para ver qué perfiles y familias están detrás de vamos a ver esta nota y regresamos. Durante este proceso interno existen factores fundamentales, y estos son los nombres y apellidos que por influencia o poder político serán determinantes en la selección del candidato demócrata y republicano.
Efectivamente hay en Estados Unidos un buen grupo de familias que les interesa bastante la política, no para ser candidatos, como es la familia Bush o los Kennedy, o en este caso incluso los Clinton, sino como grupos de poder. En el campo republicano, por ejemplo, se tiene a dos hermanos, presumen que gracias a ellos se dan los candidatos del Partido Republicano, e incluso podrían decir, gracias a nosotros podemos llevar a algún republicano a la Casa Blanca. Existen estas familias. Por el lado por el lado republicano también, una de las familias más conocidas, tradicionales, metidas directa e indirectamente en la política, es la familia Rockefeller. A este grupo de familias y sobre todo de gente con mucho dinero, se llama, cuando pertenecen a organismos, grupos de financiamiento para los partidos, se les conoce como PACs. Y el Super PAC, que ahora ya se habla de Super PAC, son grupos de donantes a campañas increíblemente poderosos. Pero está también Jeb Bush. ¿Cuál es la ventaja de Jeb Bush? Pues que tuvo un padre que fue presidente, George Bush. Tuvo un hermano ex gobernador de Texas que también fue presidente, George W. Bush. Tuvo un abuelo que fue senador y él mismo es un ex gobernador de Florida. Tiene Jeb Bush la familia con mayor éxito en la historia de Estados Unidos en el terreno de dinastías políticas. Tiene acceso a grupos fundamentales de políticos, tiene acceso a maquinaria republicana de votantes, tiene nombre y tiene también bastantes puertas abiertas para conseguir dinero. Sin dinero, en Estados Unidos se podría decir un dicho de allá: no se moleste en ser candidato. Si no tiene dinero, no sea candidato. Excepto, y esto es muy importante, cuando se inventa una nueva manera de acercar fondos a una campaña. ¿Quién hizo eso? Barack Obama. Barack Obama cambió las reglas del juego en términos de acceso a dinero, sobre todo en su primera campaña, así como en activistas a favor de la promoción del voto. Obama hizo revolución en Estados Unidos y hizo revolución en el mundo. Pues, doctora, hay una posición respecto al entrevistado y sus candidatos, pero ¿cuáles serían en este momento para ti los más fuertes y cuáles son los temas que manejarían? Inclusive tocar un poco esta dinastía de la que se ha referido con anterioridad. Bueno, sí, sabemos que los Clinton y los Bush y también los Kennedy, pero ahorita en este caso los Clinton y los Bush han estado muchísimo tiempo en el poder. O sea, los muchachos que tienen menos de 38 años solamente han estado en una elección en que no haya habido o un Clinton o un Bush. Entonces sí sabemos que son familias fundamentales y hay quien piensa que esto es muy importante porque muchas veces la gente simplemente vota porque reconoce el nombre, por un lado. Y por otro lado tienen las redes de poder económico que los van a ayudar, los Bush con los recursos del petróleo tan fuertes del estado de Texas, o sea, sabemos que si entra Jeb Bush, como todos asumimos que va a entrar, pues va a tener grandes recursos, sobre todo de estos grupos. Pero fíjate que a veces esto se confunde. Justamente acaba de haber la noticia de que Hillary Clinton está en un momento difícil porque descubrieron que ella estuvo en el otorgamiento de un acuerdo para que los rusos pudieran comprar más uranio. Y resulta que, curiosamente, los rusos le dieron mucho dinero a la Fundación Clinton. Entonces, creo que eso va a ser un tema que desafortunadamente va a afectar a Hillary y
y vemos que los republicanos realmente están buscando por todos los medios desacreditarlas, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que va a ser una lucha de poder entre dos familias muy fuertes en los Estados Unidos. El tema migratorio. El tema migratorio es interesante, como vemos, el caso de Hillary obviamente apoya totalmente al presidente Obama. El presidente Obama dio una orden ejecutiva y con esto ayudó a que a 6 millones de migrantes tengan posibilidades de trabajar y de estar ya no en forma de ilegales. Esto es fundamental. Y ella lo apoya totalmente del lado de los demócratas. Del lado de los republicanos es interesante el caso. Por un lado tenemos el caso de Ted Cruz, que es totalmente en contra de los migrantes ilegales y que quiere que pongan la Guardia Nacional para cuidar bien a los estados porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo. Por otro lado tenemos a Marco Rubio, que él no está tan en contra de la migración. Eso es interesante porque es súper conservador, es del Tea Party, tanto Cruz como Marco Rubio, pero él sí dice Rubio dice que tiene que existir un mecanismo para poderles dar la legalidad a estas gentes que de hecho están viviendo ahí. Entonces esto lo hace un caso muy interesante. Y el caso de Jeff Bush también es muy interesante porque él reconoce el aporte que ha sido de los trabajadores ilegales y él dice que gracias a eso está pudiendo solventar esta diferencia que existe entre la gente que se está retirando y gente que está trabajando, y solamente con estos jóvenes nuevos se están pagando los apoyos sociales a la gente que se está retirando. Entonces él reconoce esto, pero dice que se tiene que hacer en forma legal. Pues doctora Paz Consuelo Márquez Padilla del CISAN de la UNAM, le agradecemos muchísimo su presencia. Será sin duda un tema recurrente, la estaremos invitando para darle seguimiento de aquí al 8 de noviembre del 2016, cuando se celebran dichas elecciones. Le agradecemos mucho por su presencia. Ay, muchísimas gracias, le agradezco mucho. A ustedes en casa, le recordamos nuestro Twitter, no sin antes comentarle que porque usted lo pidió, el programa va a pasar los días lunes en el mismo horario, 23:30, para que comience usted la semana tremendamente informado. 11 de mayo, no lo olvide.